Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Keep Up. Hoy les traigo un vídeo sobre Alp y Alina. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que presionen el botón me gusta y se suscriban a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que se encuentra a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. La noticia de que Alp Nabruz pidió un test de ADN relacionado con el bebé de Alina Baas generó una tormenta mediática que rápidamente se convirtió en el tema principal de conversación en los tabloides y redes sociales. Este inesperado giro en la relación entre Alp, Alina y el padre del bebé, Umut, levantó una gran cantidad de especulaciones y comentarios. Sin embargo, detrás de esta historia aparentemente polémica, hay un trasfondo emocional y personal que merece ser explorado en profundidad. El contexto de la relación entre Alp y Alina. Alp Nabruz y Alina Baas fueron, durante años, una de las parejas más queridas tanto dentro como fuera de las pantallas. Su química en proyectos como el Imibragma y sus apariciones públicas juntos hicieron que muchos fans soñaran con que su relación trascendiera la ficción. Aunque nunca confirmaron una relación sentimental en la vida real, su vínculo era evidente y parecía inquebrantable. Sin embargo, con el tiempo, ambos tomaron caminos diferentes en sus vidas personales. Alina comenzó una relación con Umut, un empresario turco conocido por mantenerse alejado del ojo público. Poco después, surgieron rumores de que Alina estaba esperando un bebé con Umut, lo que llenó de alegría a sus seguidores. A pesar de la felicidad que rodeaba a la noticia, la repentina implicación de Alp en este asunto sorprendió a todos. La solicitud del test de ADN. Según fuentes cercanas, Alp Nabruz no pidió el test de ADN por desconfianza o con la intención de causar problemas, sino porque deseaba claridad en un asunto que parecía haber despertado emociones complejas en él. Aunque nunca se confirmó públicamente, algunos allegados sugirieron que Alp y Alina habían mantenido una relación más cercana de lo que se sabía, incluso después de que Alina comenzara a salir con Umut. Esto, naturalmente, habría llevado a Alp a preguntarse si existía la posibilidad de que el bebé pudiera ser suyo. Cuando Alp expresó su deseo de realizar un test de ADN, lo hizo de manera privada, con la intención de manejar la situación con discreción y respeto hacia todas las partes involucradas. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del entretenimiento, la información se filtró rápidamente a los medios, generando un revuelo que ni Alp ni Alina esperaban. La reacción de Alina y Umut. Alina, al enterarse de la solicitud de Alp, se mostró inicialmente sorprendida, pero también comprendió la necesidad de cerrar cualquier interrogante que pudiera surgir. Según fuentes cercanas, Alina fue quien convenció a Umut de que permitir el test sería la mejor manera de resolver la situación sin dejar lugar a especulaciones futuras. Umut, aunque al principio estaba molesto por lo que consideraba una intromisión en su relación, finalmente aceptó, demostrando su confianza en Alina y en la solidez de su vínculo. El impacto mediático. Cuando la noticia del test de ADN llegó a los titulares, las redes sociales se llenaron de comentarios. Algunos fans defendían a Alp, argumentando que tenía derecho a buscar respuestas si había dudas legítimas. Otros, en cambio, lo acusaban de intentar interferir en la felicidad de Alina y Umut. Mientras tanto, Alina se mantuvo en silencio, enfocándose en su embarazo y en preparar la llegada de su bebé. Alp, por su parte, dio una breve declaración en la que expresó su respeto hacia Alina y Umut, dejando claro que su intención nunca fue causar discordia. Solo quiero lo mejor para ellos y para el bebé, afirmó. Esta declaración ayudó a calmar parcialmente las críticas, pero no fue suficiente para detener las especulaciones. Los resultados del test y la reacción de Alp. Finalmente, los resultados del test de ADN confirmaron que Umut era el padre biológico del bebé. Lejos de causar más tensiones, este resultado pareció traer un alivio para todas las partes. Alp, al conocer los resultados, envió un mensaje privado a Alina y Umut, en el que expresó su felicidad por ellos. Si ese bebé está sano y llega a este mundo rodeado de amor, eso es lo único que importa. Umut y Alina, los felicito de todo corazón, escribió. Esta reacción mostró el lado más maduro y respetuoso de Alp, quien, a pesar de las emociones que pudiera haber sentido, decidió priorizar el bienestar de Alina y su familia. En las semanas siguientes, Alp retomó sus proyectos profesionales y se mantuvo alejado de los reflectores, dejando claro que no tenía intención de interferir más en la vida de Alina y Umut. La respuesta de Alina y Umut. Por su parte, Alina y Umut también tomaron esta experiencia como una oportunidad para fortalecer su relación.
Según allegados, ambos apreciaron la sinceridad de Alp al manejar la situación y quedaron en buenos términos con él. En una entrevista posterior, Alina comentó brevemente sobre el tema: a veces, la vida nos pone en situaciones inesperadas, pero creo que lo importante es cómo elegimos manejarlas. Estoy agradecida por el apoyo de Umut y por la claridad que ahora tenemos como familia. Reflexiones finales. Este incidente, que inicialmente parecía ser una controversia más en el mundo del espectáculo, terminó siendo una muestra de cómo las personas pueden manejar situaciones delicadas con respeto y madurez. Aunque Alp Nabruz podría haber elegido un camino diferente, su decisión de buscar respuestas de manera privada y su reacción tras conocer los resultados del test demostraron su carácter y su deseo de hacer lo correcto. Para Alina y Umut, este capítulo solo reforzó su amor y compromiso mutuo, preparándolos para el próximo gran paso en sus vidas: dar la bienvenida a su bebé. Para sus seguidores, la historia dejó una valiosa lección sobre la importancia de la comunicación, el respeto y la empatía, incluso en los momentos más complicados. En última instancia, lo que pudo haber sido una fuente de conflicto se convirtió en una oportunidad para sanar, crecer y celebrar la llegada de una nueva vida. Y, como Alp dijo en su mensaje, si ese bebé está sano y llega rodeado de amor, eso es lo único que importa. Tras conocerse los resultados del test de ADN y confirmarse que Umut era el padre biológico del bebé, el capítulo que inicialmente parecía estar envuelto en polémica dio un giro hacia la reconciliación y la comprensión. Sin embargo, el impacto emocional, mediático y personal que esta situación tuvo en todas las partes involucradas dejó una huella significativa, generando reflexiones sobre las dinámicas de las relaciones humanas y las complejidades que surgen cuando la vida privada de las celebridades queda expuesta al escrutinio público. La reacción de los medios y el público tras los resultados. Cuando los resultados del test se hicieron públicos, los titulares cambiaron rápidamente de tono. Muchos medios, que inicialmente habían retratado a Alp Nabruz como alguien dispuesto a generar discordia, comenzaron a destacar su actitud madura al aceptar los resultados con dignidad y expresar su felicidad por Alina y Umut. Alp muestra clase y respeto tras la confirmación de la paternidad de Umut, decía uno de los titulares más compartidos. En las redes sociales, el tema continuó siendo tendencia. Algunos seguidores de Alp lo elogiaron por cómo manejó la situación, señalando que había demostrado ser alguien que, a pesar de sus dudas iniciales, priorizó el bienestar de los demás. Otros, sin embargo, cuestionaron si el test de ADN era realmente necesario, argumentando que podía haber generado tensiones innecesarias en la relación de Alina y Umut. Por su parte, los fans de Alina y Umut celebraron la confirmación de que la pareja estaba más unida que nunca. Muchos destacaron la fuerza y serenidad de Alina al enfrentar una situación tan delicada mientras estaba embarazada. Alina siempre demuestra que tiene una clase única. Su enfoque sereno y positivo es un ejemplo para todos, escribió un usuario en Twitter. La postura de Alp Nabruz después de los resultados. A pesar de que Alp se retiró temporalmente del foco mediático tras el anuncio de los resultados, no dejó de estar presente en la conversación pública. Aunque no dio entrevistas ni publicó comentarios en sus redes sociales, su actitud discreta fue suficiente para calmar las aguas. Sin embargo, quienes lo conocían bien señalaron que este episodio no había sido fácil para él. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.